Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo la Compaq Cyber Arcade, una maquinita de Lexibook que me costó, bueno, os la podéis encontrar de 15 a 20 euros y la pillé en rebajas porque se ve que la querían quitar un poquito ya de la vista en la tienda donde la pillé. Y bueno, en esta ocasión pillé la versión de Cars, fue la versión que pude encontrar, ya que a las otras, sobre todo la de Star Wars, ya se había terminado, lo cual me hacía un poquito más de gracia por el tema de los colores y tal, pero bueno. A falta de esa en concreto, pues oye, no sé, mejor que quedara la de Cars que no otras en concreto, ¿no? No quiero apuntar a ninguna y tal, pero bueno, sobre gustos, ya os digo, colores y bueno, entre otras aquí tenemos la Lexibook de las princesas Disney, por si alguien también la quisiera, y ahí estaba disponible. Y bueno, aunque en esta web de Lexibook no aparecen las otras dos que vi, aquí os las enseño porque también están por Amazon y tal, ¿no? Ya os digo, no se os ocurra comprar estas máquinas muy caras porque realmente son bastante flojitas, ya os los adelanto. Vamos a hacer un análisis bastante extendido de los videojuegos que lleva dentro, pero ya os digo que no vale mucho la pena, que os gastéis mucho dinero. Pensar en otra máquina mejor si queréis jugar a juegos decentes o si queréis tener calidad en el juego. Aquí, por ejemplo, esta que es de unos colores bastante curiosos, aunque las imágenes que aparecen aquí son meramente informativas. Estas manos, realmente la consola tendría que ser mucho más grande para que las manos de una persona mayor pararan de esta forma, ¿vale? Así que no hagáis mucho caso de las imágenes que aparecen, pues esto, tanto en la web oficial como en páginas por internet. Estos son los videojuegos que son personalizados, en este caso de la franquicia Disney, que os digo, esto parece que realmente sí que se ha licenciado para esta máquina. No sé qué porcentaje pagarán y demás. Y bueno, luego tenemos los 140 últimos juegos que ya son arcade, imitaciones, diría yo, para las que son comunes en todas las consolas. Lexibook es la marca y en este caso ya os digo la versión de Cars, y estas imágenes en miniatura pues son un poquito los juegos personalizados que incluyen. Que yo os digo, da igual un poquito que no hayáis pillado la versión en concreto de una u otra versión, porque realmente los juegos personalizados son versiones de los que nos vamos a encontrar bajos, ¿vale? De los 140 últimos modificadas, y que muchas veces la calidad es bastante penosa de esos primeros juegos, de esos 10 primeros juegos, ¿vale? Así que pierda por la estética o por lo que os dé la gana, que todas van a tener más o menos lo mismo. Vamos al aspecto físico. El acabado tiene un acabado así granular, como rugoso y demás. No está nada mal comparado con otras consolas, digamos, baratas, chinas. Y bueno, se ha cambiado el diseño de las anteriores Lexibook hace ya unos 2-3 años, un poquito más que está este modelo en el mercado. Y he sustituido a la anterior versión de Lexibook, que también se ha utilizado para meter una barbaridad de juegos dentro de ella. Como puedes ver, pues hay que montarle 3 pilas, algo que no me gusta, ya que es bastante asimétrico en cuanto a uso de pilas. Es algo que no me gusta demasiado. Yo que sé, si utilizara por ejemplo 2 y tenéis 4 pilas, pues podéis ir intercambiando o recargando baterías y tal. Bueno, es un rollazo. Bueno, el material de construcción no está mal. El tema de serigrafías y tal, pues es de un único color. Y bueno, han añadido ahí unas pegatinas pues para hacer un poquito pues esto, más llamativa la imagen una vez que lo vemos en el mercado y demás. Tenemos la imagen de presentación cuando arranca, la musiquita de inicio. Arriba tenemos la marca Lexibook, que bueno, que son fabricantes sobre todo de juguetes, de electrónica y de, yo que sé, calculadoras y diferentes artefactos, sobre todo para estudiantes, así en plan infantil y todo esto. Y bueno, seamos sinceros, porque realmente la maquinita es bastante pequeña y yo creo que va destinada, pues lógicamente, al público infantil. Vamos a tener un problema si tenemos las manos grandes como yo, y esto va a repercutir en videojuegos donde más adelante vamos a ver que haya plataformas y demás, y nos va a dificultar un poquito el control. Como veis, el ángulo de visión de la pantalla pues no es muy allá.
No es muy bueno, pero bueno, viéndola de frente no se ve nada mal. Si tenéis a alguien al lado y quiere ver mientras estáis jugando, la verdad es que lo va a pasar un poquito mal, va a ver la imagen, digamos que en negativo. Y que, bueno, aquí por ejemplo tenemos una versión del Zuma, que luego más adelante, ya os digo, nos vamos a encontrar exactamente con el mismo videojuego, incluso mejor adaptado porque es la versión que ha hecho Lexibook para su versión de juego en concreto, que ahora luego os lo enseñaré. Y que, bueno, lo que íbamos diciendo, tenemos aquí pues este acabado en general, que no está nada mal. Y voy a hablar un poquito del tema de los botones. Arriba tenemos el botón de reset, que si lo dejamos pulsado nos vale para apagar la consola, a menos que tenga las pilas un poquito bajas, y puede llegar incluso a bloquearse y que tengamos que quitarle las pilas. ¿Y qué más? Pues el control de volumen, que reza en la caja que tiene 3 niveles, pero realmente son 2. Uno de ellos es apagado y luego ya es el nivel normal, que cuando encendemos la máquina aparece, y luego alto. Botones de acción, pues tenemos el que tenéis a la derecha, que lo han etiquetado como B, aunque ningún juego dice que es el botón B, si no me equivoco. Y el botón de arriba, que es el botón A, que sería un gatillo. De vez en cuando también vemos como artefactos en algunos juegos, no se ha cuidado mucho el tema visual. Si estamos esperando a ver lo que sería un pixel perfect en los videojuegos, no os lo penséis en ningún momento. Y nada, como podéis ver, algunos videojuegos son un poquito, yo diría que bastante flojos, sobre todo los que nos enseñan en lo que serían los 10 primeros juegos, ¿no? Los que están adaptados a la franquicia en concreto. Aquí en este caso pues tenemos el juego del trilero con ruedas en este caso, y el cochecito este que se va escondiendo. Y ya os digo que lo vamos a volver a ver repetido más adelante. Este tipo de juegos, algunos yo creo que son imitaciones. Bueno, en este caso sí que nos dice la B bajo, que es para saltar. Pero ya os digo, en algunos juegos no vamos a tener ningún tipo de ayuda y demás. Este yo diría que es un poquito de imitación del Beat Trip Runner o algunos juegos de móvil. Lo que os comentaba anteriormente, me da la sensación de que en algunos juegos no están adaptados correctamente visualmente a la pantalla, y que luego más adelante veréis que incluso el texto ahí arriba, por ejemplo la I, se sale un poquito. Es como si estos videojuegos se hubieran estado reciclando de otras consolas, de otras máquinas del Lexibook, y se ha fabricado este modelo en concreto, que a lo mejor no tiene exactamente la misma resolución que otras máquinas anteriores, y sí o sí la han hecho encajar en la pantalla, ¿vale? ¿Qué más decir? ¿Cómo está programado? ¿Cómo están hechos los juegos de esta máquina? Realmente no sé si son juegos modificados de una consola de 8 bits, como podría ser la NES o la Master System o similar, o son videojuegos, porque muchas veces me da la sensación de móviles, ya sabéis, en la época en que los juegos estaban hechos en Java, ¿vale? Me hace sospechar esto porque en esta consola hay algo bastante molesto, y es que cuando hacemos un barrido horizontal o cuando tenemos un videojuego de carreras y esto, tenemos que hay un problema de tearing, es decir, se va cortando la pantalla durante el desplazamiento, ¿no? Hay el sincronismo horizontal ni vertical no es bueno, ¿vale? Hay problemas en el sincronismo. Ahí arriba estáis viendo en el tiempo cómo la pantalla parece salirse un poquito de, digamos, los números y tal, lo que os estaba comentando antes. Y yo creo que es que se han adaptado estos juegos de cualquier manera a este tipo de máquinas. ¿El por qué comprar este tipo de artefactos y tal? Pues porque yo creo que están muy bien presentados, porque tienen una barbaridad de juegos y porque crees que con todo lo que te ofrece la verdad es bastante llamativo, a ver, publicitariamente para que lo compres. Es más, si vas con tu hijo, vas con, yo que sé, con tu sobrino, con tu sobrina y te encuentras con este trasto a ese precio y te ves que es una cantidad brutal de videojuegos que lleva, pues la verdad es que es bastante apetitoso, ¿no? Ahora, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que lleva incluido dentro. Como habéis visto, habíamos acabado de ver una
una versión retocada del Pang. Vamos a centrarnos un poquito en los videojuegos, ¿no? Que la verdad es que hay bastantes para echar un ojo. Por cierto, decir que en esta consola no hay no hay pause, ¿vale? Eso para empezar, así que si lleváis una partida buena, imaginaos una versión del Tetris o cualquier cosa similar, o copón, que queréis ir al baño o lo que sea, pues vais a tener que perder la partida porque no va a tener ningún tipo de miramiento con vosotros. Bueno, vamos a ver, estamos aquí en el número 20, el Fundash, creo que se llama así el videojuego. De ir saltando de aquí para allá y todo el rollo. Bueno, son, yo os digo, imitaciones de otros juegos y demás, en principio. ¿Qué más podemos comentar sobre esta maquinilla? Mirad, esta es la versión que os había comentado antes del Zuma, que está bastante decente. Y bueno, decir que de toda la cantidad de videojuegos que hay aquí metidos, no los voy a sacar todos porque hay algunos que ni siquiera tienen ni una lógica, ni una buena lógica para jugarlos, o que son simplemente tediosos, porque no valen la pena ni siquiera, pues eso, echarles un ojo y demás. Porque ya os digo, es que realmente son bastante malos. Hay otros que, en cambio, pues oye, tienen su gracia, aunque son bastante chorras y demás, como este de lanzarle ahí los trastos al cocinero, y que bueno, te hacen un poquito de gracia, ¿no? Bueno, hay algunos que no faltan, como por ejemplo los clásicos, que en este caso tenemos aquí los dardos, al jugar al 501 o directamente al Classic. Y bueno, hay otros que parece que se hayan, pues no sé si como este o como otros que veremos más adelante, que parece que se hayan sacado de consolas como la Wii, y que realmente pues el control no ayuda demasiado a que sean jugables y tal, ¿no? Hablar del Exibook en cuanto a videojuegos de consola y tal es como hablar, no sé, es como... son videojuegos de garrafón, ¿vale? Son bastante malos, no guardan la partida, los marcadores, muchas veces la información que nos dan por pantalla es bastante incompleto. Aquí, por ejemplo, tenemos un videojuego que es una imitación de un videojuego de Nintendo, donde, bueno, seguramente lo conozcáis y bueno, es bastante fiel, ¿no? Space Castle, no os podéis fiar por el tema del título, lo que nos va a ofrecer el videojuego, porque ya os digo, muchas veces es que ni siquiera cumple con las bases de calidad mínimas del videojuego original, en este caso el Space Invaders, ¿vale? En este caso, por ejemplo, las setas o las casas estas que tenemos bajo ni siquiera las podemos romper para nosotros hacer un agujerillo y desde ahí disparar a las naves de arriba. Así que están chulos los dibujos, los colores y todo esto, pero realmente, usablemente los juegos, aunque parezca que tenga ciertos marcadores y ciertas cosas, a lo mejor cierto marcador no vale para lo que es, o no sé, son juegos que están pues como un juego cuando está en fase alfa, o ni siquiera eso, ¿no? Son imitaciones que se han quedado muchas veces a medias. Y ya os digo, hay algunos juegos que tienen como glitches. Ahí si veis un poquito los Tetris que van cayendo a la izquierda, hay algunas piezas que tienen como basurilla. No sé, es todo un poquito ahí olor a cutre. No sé, tengo una sensación como a dejadez, como, no sé, es un poquito... Y bueno, ya empezamos con las imitaciones descaradas. En este caso, esto sería si habéis jugado al Fire del Game & Watch. Esta sería una de las versiones que he incluida dentro de la máquina. Os voy a enseñar varias. Esta está chula, pero luego vamos a encontrar el Fire como tal, que está bastante conseguido. Aunque ya os digo, se reciclan muchas cosas, se reciclan sonidos de unos juegos a otros. La verdad es que es un despropósito que vaya tela, ¿no? Pero ya os digo, diréis, ¿para qué la compras si tan mala es y todo el rollo? Pero es que realmente... hay juegos que son jugables, que están bien y que vale la pena, porque ya os digo, hay algunos que son clavados, son imitaciones de franquicias reales, ¿no? Este es el típico juego de parejas, de ir encontrando parejas y demás. Y bueno, no esperéis tampoco que sea aleatorio ni nada, porque creo que siempre va con el mismo orden y tal, así que al final podéis acabar aprendiendo, ¿no? el orden y demás del juego, ¿no? De aparición de las fichas.
Y cosas curiosas, ¿no? Como con este juego que no sé si realmente aparecería en algún videojuego de NES y tal, pero que yo no lo conocía. Te mezclan imágenes, te mezclan gráficos 3D, como la vaca esa de ahí abajo, en 3 dimensiones, con los gráficos en 2 dimensiones. No sé, yo os digo, es un poquito ahí dejadez total, ¿no? Bueno, vamos al siguiente, Move Fun, que viene a ser una especie de juego de estos típico de móvil y demás. El típico Candy, no sé, estaría un poquito basado en esto, ¿no? O esto estaría basado en un juego tipo Candy Saga, ¿no? Y vaya tela, porque como es que hay mucho juego para comentar y eso, vamos a ver qué nos parece lo que tenemos por aquí. A ver, cuando estamos dentro de un juego en concreto, pues nos damos cuenta de que la jugabilidad no está demasiado adaptada, las velocidades a veces son una locura, los botones están puestos en un lugar que es un despropósito. Aquí, por cierto, mirar, están utilizando imágenes extraídas, sprites extraídos de Zelda para un videojuego de pinball, que por cierto luego se repite con otros gráficos diferentes. Y bueno, que si encontráis este tipo de máquina pues con 150 juegos en vez de 150, 200 y pico, lo que sea, o 300, no os preocupéis, que realmente van a estar todos bastante repetidos. Y muchas veces, algunos incluso terminados a desgana, con falta de colores y demás, porque la versión repetida que hayan hecho es bastante triste, ya os digo, ¿eh? Y hay alguno que no he enseñado porque hay versiones que están pues casi sin terminar. Estos juegos pues a mí me recuerdan pues cuando vas ahí a un psicotécnico para renovarte el carnet de conducir y dices tú pues oye, bien, ¿no? Parece, en ese sentido están bien. Hablando del Rey de Roma, aquí tenemos otra vez una versión del Fire que está bastante bien, pero todavía no hemos llegado a la versión definitiva. Estas frutas que están, no sé, con relieve, bastante chulas. Los gráficos no están mal en esta versión. Parece que hayan reciclado un poquito el fondo de Mario Bros. Bueno, bien. Este juego que ya lo conocía de otra máquina que igual algún día os enseño, que tengo una máquina más antigua que esta. Y bueno, que era de 15 juegos. Y que, bueno, hay que reconocer que por lo menos el sincronismo vertical funcionaba bien. Esta maquinita, no sé si el hardware que lleva es más flojito que otra que tengo por ahí. Y nada, hay curiosidades que hacen que esta máquina, dentro de toda la bazofia, hablando en plata, que tiene dentro, sea curioso y sea interesante. Por ejemplo, videojuego de hundir la flota, no lo conocía y la verdad es bastante entretenido, tengo que reconocerlo. Y la verdad es que entre tanta paja se puede encontrar pues juegos que realmente valen la pena, ¿no? Y que te pueden entretener. Mirar ahí a la derecha, como podéis ver, en donde pone computadora, que se recortan un poquito los gráficos, ¿vale? Y he visto que eso es por una mala adaptación de sus videojuegos de máquina a máquina, ¿vale? Y os digo, no se molestan en adaptar bien lo que serían sus videojuegos a las distintas máquinas que están sacando. Luego hay juegos bastante chorras como este, aunque luego se complica bastante por lo que los personajes luego van rebotando por las paredes y tal. Y bueno, juegos también enfocados pues para críos, ¿no? Para los más pequeños, que a lo mejor un videojuego más complicado pues les saldría, pues no les gusta y tal. Aquí pues vamos a tener en un videojuego el Mr. Onion, que ya lo he conocido de otra máquina, en este caso del LCbook también, que es un juego que está realmente decente, de plataformas, y que nos da problemas por culpa de la cruceta, porque al ser tan pequeña y ser peor que la versión antigua de la máquina, que ya os enseñaré algún día cómo es la cruceta de la versión antigua de la otra máquina, pues nos va a dar problemas si tenemos las manos grandes, porque si echamos para arriba nos va a echar el personaje a la derecha y demás. Bueno, esta versión, digamos, del tenis para dos está bastante currada. Y bueno, hay juegos que son, oye, que no están mal, hay adaptaciones que no están nada mal. El tema de los sonidos se hace bastante repetitivo, pero bueno, en general no está en principio nada mal. De este juego también hay varias versiones, me recuerda, no sé, igual vosotros lo habéis conocido por otro nombre. Yo lo conocí por la versión de recreativa que se llamaba Diamond Run, que tenías que ir recolectando diamantes y luego se te abría una puerta al final cuando
acababas de recolectarlos todos, tienes que llevar cuidado que no se te caigan las rocas encima y demás. Es un juego interesante que la verdad es que dependiendo de cómo hagas las combinaciones y tal, pues está bastante chulo. Ya os digo, es una versión, pero te puedes encontrar juegos que te recuerdan a máquinas arcade que, copón, están bien. En este caso, vale la pena. Ya os digo que, a ver, yo no quiero hacer publicidad de esta consola porque realmente no está a la altura de otras máquinas que podéis utilizar para emular, como por ejemplo una PSP y demás. Y eso, que la calidad no es pixel perfect, ni mucho menos, y que son todo versiones modificadas y tal, pero que bueno, que tiene jueguecitos que pues que están bien, ¿no? Pues eso, para llevártelo encima no hay problema. Oye, sí, no es lo mismo que te cargues esta máquina a que te cargues una consola así más cara y tal, ¿no? Volvemos aquí a un videojuego tipo parejas, que es una especie de mezcla entre, no sé, de darte prisa y encontrar una pareja doble. No sé, hay juegos que la verdad es que no tienen mucho donde sacar. Luego hay otros como este, que habéis visto que aparecía también en la versión, no sé si era de Frozen o tal, que también está por ahí. Y que lo dicho, que son versiones de juegos que luego se adaptan a lo mejor para los 10 juegos que tenemos como la versión de esto, como hechos para ese tipo, para esa franquicia, ¿no? Yo os digo que lo que me parece raro es, ostras, cómo las franquicias acceden a que se licencie este tipo de máquinas que realmente, pues, que los juegos, ostras, que el nivel de calidad es bastante flojo, ¿no? Este, pues está curradillo. Luego hay diferentes versiones también de este juego que creo que no voy a sacar por las más repetidas y tal. Si no saco algunas versiones es porque son infumables o porque realmente son lo mismo, pero incluso con peores gráficos y demás. Hay juegos como este, que es el piedra, papel, tijera, que ya he puesto creo que alguno por ahí también. Hay diferentes versiones dentro de la misma máquina del piedra, papel, tijera. Y eso. Otros de pensar un poquito, como este, en plan puzzle, que bueno, no está mal y tal. Puzzles tiene bastante y los puzzles la verdad es que están bien dentro de este tipo de máquinas para pasar el rato. Luego hay otros pues que tienes que hacerte un poquito toda la idea de cómo funcionan. Aquí en la mayoría no te dan instrucciones de cómo andan y tal, y que tienes que empezar a, pues eso, apretar botones y tal. Menos mal que no se utiliza demasiado el gatillo de arriba porque realmente está en un sitio bastante incómodo. Y ya os digo, se utiliza pues esto de uvas a peras, ¿eh? Bueno, como podéis ver, nada, continuamos con la revisión y todavía quedan bastantes juegos. Vamos por el 66 y ya os digo, juegos desde bastante sencillos como este, en el que tenemos que ir lanzando las bolitas por lógica a cada jarrillo y demás. ¿Qué más decir? Pues, a ver, cada X tiempo la gente esta del Exibook, con las diferentes máquinas, van cambiando el orden del juego y los títulos, así que no os acostumbréis a encontrar algún juego de estos por ese mismo nombre en otra máquina, porque ellos mismos se ve que cuando les dan el toque, los denuncian o cualquier cosa, o retiran el juego o cambian el nombre y lo asignan a otro juego diferente y demás. Se ve que van teniendo historias con diferentes compañías y tal. Aquí, por ejemplo, tenemos una versión del Punk donde parece que están utilizando el personaje de Nintendo. No sé si es NES el personaje. Y ya os lo digo, nos lo vamos a encontrar en diferentes juegos. Historias como utilizar personajes o gráficos que son de juegos o son sprites sacados de otros juegos. Esta versión del Fire está genial, solo por este tipo de revisiones ya vale la pena, porque aparece una versión de la Game Boy Advance rehecha del Fire y hace que esta máquina cobre un poquito de sentido, ¿no? Hay unas cuantas versiones de juegos que ya por eso ya vale la pena pillarse el trasto este, que si os habéis dado cuenta arriba estaba Mario, ¿no? Lo que es el spray de Mario. Aquí tenemos una versión de Arkanoid que no está nada mal.
en principio, y los gráficos y tal pues están bastante bien. Luego hay otro con el nombre de Arkanoid, que es exactamente lo mismo, pero con la pelotita más pequeña y que salen menos ítems, y que, bueno, si no lo pongo es por eso. Magic Diamond es otra versión del Tetris, como os podéis imaginar. Y bueno, en esta ocasión, si os habéis dado cuenta, la cruceta se me ha ido de lado, porque ya os digo, en este caso es peor. Y arriba tenemos, como habéis podido ver, que el gatillo vale para lanzar una bomba. Y bueno, también es cierto que en manos más pequeñas se puede controlar medio decente, ¿vale? Aunque todos los reviews que he visto por ahí han tenido problemas con el movimiento de la cruceta. No es que sea dura ni ninguna historia, sino que simplemente cuando pulsamos hay una especie de rebordes que resalen y hacen que, pues eso, que la cruceta se vaya a un lado. Aquí tenemos otra versión del pan, en este caso han cambiado el fondo y el sprite, en este caso anterior de NES, por otro sprite, en este caso pues una niña y tal que va paseándose por ahí. Este videojuego lo jugué en Wii, creo que fue, utilizando el mando, que era bastante cómodo para hacer el giro este de las frutas, y creo que en PSP también estaba. Aquí tenemos otra variante de, pues nada, el típico juego del Candy Saga, y bueno, el típico juego de móvil y demás. En principio ya os digo, tengo una duda de si estos juegos realmente son videojuegos de 8 bits emulados, con una especie de emulador interno y que han hecho una modificación, pero creo que ni eso, realmente parecen versiones, ya os digo, a lo guarro, perdón por la expresión, de otras versiones y tal, de maquinitas de 8 bits. Bueno, otro pinball, en este caso, con ambientación de fútbol, y es un poquito para que veáis que efectivamente se van clonando los videojuegos. Por cierto, la colocación de los botones es horrenda para manejar ciertos juegos. Decir que, bueno, que todo esto, aunque despotrique tanto, en algunos juegos vale la pena tener la máquina. Aquí, por ejemplo, tenemos el típico ejemplo de un videojuego que con los sensores de los móviles pues estaría bastante majo, pero manejarlo con cruceta pues lo hace bastante insufrible. Otro puzzle que tenemos por aquí. Y bueno, podéis ver un poquito el tema de los colores y todo esto. Por el tema, ya os digo, de la pantalla y demás, no está nada mal. Este videojuego perfectamente podía ser una imitación de un Game & Watch, ¿vale? Pero el que tengas que ir ahí al milímetro a recoger los huevos que van soltando aquí las gallinas o lo que sean, los bicharracos esos de ahí arriba de color rosa, pues no está muy bien implementado. Hay juegos que son bastante vastos y hay otros que tienes que manejar la cruceta al milímetro, como es este en concreto, porque si no recoges todas las monedas no puedes salir del boquete este donde estás metido, ¿no? Así que, bueno, es un tanto curioso. Juegos que no había visto en mi vida, como por ejemplo este de las... vais a ver las mariquitas estas que van girando en plan random y pues tú tienes que pulsar el botón y dejarlo apretado para que choquen entre ellas. Si salen digamos, de la tarima que tienen aquí, pues entonces pierdes, ¿no? Y otro clonazo, que en este caso en vez de ruedas y el cochecito de Cars, pues tenemos la oveja, que yo diría que este sí que es el original, ¿no? Porque parece que está mejor implementado, lo que está enmarcado, lo que está ahí señalado en la paja sí que está bien, ¿no? Lo otro parece un poquillo a lo guarrillo, ¿no? Como está hecho. Y bueno, aquí tenemos otro de los puzzles clásicos que podemos encontrarnos, el típico Sudoku, y pues esto con pistas y todo el rollo, ¿vale? Así que bueno, otro juego, el Sokoban, una versión que está, bueno, bastante decente, con el gatillo podemos anular si hemos hecho malos movimientos y tal, en este caso no está nada mal. Y bueno, juegos curiosos como este, que no conocía de antes y que, bueno, son interesantes, aunque el personaje va un poco de angustia, por decirlo de alguna manera.
Pero bueno, está curioso. Es decir, que no es fácil morir en este juego porque las piezas parece que no te chafan. O bueno, es difícil que te pisen. Y nada, vamos aquí a irnos a otro videojuego que utiliza los sprites de Nintendo. De Mario Bros. Que bueno, que ya os digo, por estos motivos no sé si es que les cae la del pulpo de vez en cuando a la compañía esta y los denuncian y hay juegos que retiran. Un ejemplo de eso es que en máquinas anteriores, no sé si era en alguna versión anterior de las Lexibook aparece un juego calcado de ¿cómo era? El videojuego este de bombas, el Bomberman, y creo que lo tuvieron que retirar. Hay otros juegos que son así más pues para niños y niñas, como este, de ir, las chicas estas que van pasando y tienes que ir haciéndole fotos y tal. Pero yo te digo, van retirando videojuegos a medida, pues no sé si es que los van denunciando o qué historias y tal. Aquí tenemos otro videojuego. Y bueno, el Dragonfire, que la verdad es que ha sido una sorpresa bastante guay, por las que creo que vale la pena tener la consola esta. Pues si no lo conocíais, este es el típico Nibbles o la serpiente de los teléfonos Nokia o bueno, tienen bastantes nombres y está bastante guay. En ese caso sí que vale la pena. Otro clonazo sería el Donkey Kong. Aquí lo tenemos, que yo creo que clona hasta los niveles. Está bastante bien. Este sí que es una de las imitaciones de Quality, que llamaría yo, y que está bastante decente. Y ya estamos sobrepasando la barrera de los 100 juegos y seguimos viendo aquí otra versión de este videojuego, que creo que lo que estaba comentando, este videojuego se ha conocido por diferentes nombres. Ya os digo, yo lo conocí por el de Diamond Run, pero creo que se conoce por otro nombre. Ya, si queréis me lo dejáis por los comentarios porque triunfó con otros nombres. Aquí tendríamos el típico Columns, ya con la versión decente, gráfica. No es la versión ahí cutre que se ha adaptado a los videojuegos de Cars. Y bueno, no está nada mal. Ya os digo, se echa en falta el meter un pause. Este juego también, muy grande. Este juego lo jugué yo en versión de móvil, en Java, para un Sony Ericsson que tenía, si no recuerdo mal, y la verdad es un juego muy entretenido y bastante chulo. Hay que ir lanzando la caja, ir construyendo. En la versión original creo que eran edificios y y luego bajaba gente y los iba habitando y tal, pero bueno, aquí está chula esta versión. Y bueno, aquí tenemos adaptaciones, otro Sokoban, que bueno, por lo menos cambia un poquito el tema de los niveles, tenemos tiempo y todo el tema, pero bueno, está curioso. ¿Vosotros compraríais esta consola? No sé yo si sería un sí, si sería un no, si es bazofia, si vale la pena o si no, pero bueno, a todos los amantes de los videojuegos de 8 bits, de 16 bits, yo creo que una maquinita de este estilo, pues la verdad es que no le hacen ascos, ¿no? Hay juegos, pues yo que sé, muy del montón como este, ¿no? En que tenemos una especie de tenis en el que tenemos que ir aquí dándole vueltas a las piezas, que tampoco tiene mucho sentido y tal, pero bueno, hay que sacarlo. Aquí tenemos un juego de carreras que parece que está localizado en la Mancha manchega. Y lo que os diga, ahí abajo aparecen como glitches típicos de las consolas de NES. Juegos que son un despropósito y tal. Y no sé. Aquí, por ejemplo, tenemos una versión del típico juego de carreras, pero que esto en vez de una especie de Monster Truck parece un tractor, que perfectamente lo hubieran podido hacer de color amarillo y cantar al mismo tiempo que jugamos la partida. Es que no sé, en serio. Son muchas adaptaciones, muchos despropósitos y tal. Este juego sí que, por lo menos, no sé si combina los gráficos de un videojuego de NES, que conozco bastante, del pingüino este que estaba regordete y que iba recolectando comida para ir a buscar a la novia y todo esto. Y bueno, y también creo que está inspirado un poquito ¿en cuál era? En el juego de la isla este, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Adventure Island, si no me equivoco. Sí, es que a veces hacen como mezclas, ¿no? de varios juegos. Típico juego de VR que no falte en este tipo de consolas, que bueno,
Sí que noto respecto a otras máquinas que tengo menos juegos y demás del Lexibook que esta máquina va un poquito más lento. En el juego de billar noto que las físicas no son muy buenas, pero por la velocidad de la máquina. No sé si por eso han dicho que el procesador de la máquina es de 8 bits y los gráficos de 16. Pero bueno, realmente, si lo comparamos con una TurboGrafx o una PC Engine, que realmente era así, 8, digamos, el procesador y 16 bits los gráficos, pero ni mucho menos, ¿vale? Los juegos no están tan currados. Aquí tenemos, pues esto, ya os digo, juegos que perfectamente se pueden coger los gráficos, cambiarlos por otros, porque realmente no hay ningún problema, ¿vale? Perfectamente los pueden adaptar a cualquier otra franquicia. Y otros juegos como este, que no sé si lo he jugado o lo que sea, pero para mí que esto es un hack de algún juego de NES, porque si os dais cuenta ni siquiera se cubren, arriba y abajo aparecen bandas negras y yo creo que eso perfectamente es una emulación de otro juego. Seguramente con los gráficos modificados y todo el rollo, pero ya os digo lo mismo. Un juego un poquito más currado en cuanto a motos y demás. Que por cierto, hay clones dentro de esta misma consola que utilizan, que podéis veros este juego, pero con la barra de abajo totalmente decolorida, sin colores y demás, como si estuviera sin acabar. Y os digo, hay unos despropósitos por ahí que dices tú que no sabes ni cómo han permitido que estuvieran ahí. Bueno, hay que llenar y hay que rellenar. También es cierto que el Lexibook en este caso no ha hecho como algunas consolas chinas que lo que hacen es simplemente duplicarte el juego, ¿vale? Que sea exactamente el mismo. Aquí con peores o mejores gráficos, pues ahí están los juegos diferentes. Esto, no sé si está basado en el Frogger o realmente hay una versión de 8 bits de este videojuego, porque parece un poquito más complejo, ya que hay que coger llaves y realmente no solo hay suficiente con una para acabar el nivel, sino que tienes que volver a donde pasan los troncos y demás. Realmente es menos fluido que un Frogger, ¿vale? Tienes que ir poquito a poco y la verdad se hace un poquito espeso, ¿no? Aquí volvemos a los puzzles de toda la vida. Y bueno, el Reversi creo que era ese, una especie de 3 en raya avanzado. Y bueno, los puzzles nunca vienen de mal dentro de este tipo de máquinas. Otros juegos que se convierten un poquito tediosos. Este, por ejemplo, que solo puedes hacer el salto acumulado como si fuera tipo elástico, y que se hacen realmente bastante incómodos. Aquí, por ejemplo, que tenemos una mascota que la tenemos que hacer correr y controlar un poquito el nivel de cansancio, pero que realmente tampoco le veo yo mucha sustancia, ¿no? Como suele decirse por aquí al videojuego. Ya estamos acabando, vamos por el 150, en este caso, el último juego. Y bueno, veo aquí una versión recortada de este videojuego que en otras consolas que incluyen menos, el edificio es más alto, a medida que tú vas haciendo el scroll de izquierda a derecha, se va moviendo, todo es más tridimensional y ya os digo, bueno, hay versiones mejores de este juego. Hay versiones muy recortadas en esta máquina. Espero que os haya gustado, no sé si va a valer la pena o no si lo encontráis esta máquina baratita, pero bueno, es lo que hay. Y lo dicho, muchas gracias por estar ahí, nos vemos dentro de muy poco y bueno, la máquina es perfecta para lanzarla ya que se adapta perfectamente a la mano. Hasta luego, adiós.